Resumen. Un estudio internacional analizó casi 8.000 imágenes de resonancia magnética de personas de 29 países y encontró diferencias en la estructura cerebral de hombres y mujeres en países con mayor desigualdad de género. Estas diferencias no fueron observadas en países con mayor igualdad de género. El ambiente social perjudicial podría modificar la estructura del cerebro y contribuir a problemas de salud mental y al rendimiento académico de las mujeres. Introducción. La desigualdad de género es un problema que afecta a mujeres de todo el mundo, particularmente en países con mayores niveles de desigualdad. Estudios previos han demostrado que las mujeres en estos países tienen más riesgo de sufrir enfermedades mentales y un menor éxito en los estudios en comparación con los hombres. Un grupo internacional de científicos ha llevado a cabo un estudio para investigar si las diferencias en la estructura cerebral de hombres y mujeres están relacionadas con las circunstancias de mayor o menor desigualdad entre sexos. Método. Los científicos analizaron casi 8.000 imágenes de resonancia magnética de personas de 29 países, utilizando el índice de desigualdad de género y el índice de brecha de género para medir la igualdad de género en cada país. En los países con mayor igualdad de género, no se observaron diferencias significativas entre los cerebros de hombres y mujeres. Sin embargo, en los países con mayor desigualdad de género, se encontró que el grosor del lado derecho de la corteza cerebral era menor en las mujeres. Hipótesis. Los autores sugieren que las diferencias en el grosor de la corteza cerebral podrían estar relacionadas con respuestas a la desigualdad o resistencia a la adversidad. También se han observado cambios en estas áreas en condiciones donde el estrés es un mecanismo central, como la depresión y el estrés postraumático. Implicaciones. Este estudio no establece una relación de causalidad entre la desigualdad de género y las diferencias cerebrales, pero sugiere que el ambiente social puede influir en la estructura del cerebro. Además, los resultados pueden tener implicaciones en cómo se percibe el origen de las diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad. Algunos argumentan que estas diferencias son producto de factores biológicos, pero este estudio muestra que el ambiente social también puede jugar un papel importante. Crítica y futuro. A pesar de la gran cantidad de participantes en el estudio, algunos expertos han cuestionado la interpretación de los resultados. María Rus, directora del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, advierte que asociar un mayor o menor grosor cortical a algún tipo de daño no es necesariamente correcto. Además, señala que la relación entre regiones cerebrales y funciones mentales es mucho más compleja de lo que la gente se imagina. Conclusiones. Este estudio arroja luz sobre las diferencias cerebrales en hombres y mujeres en países con mayor desigualdad de género y sugiere que el ambiente social perjudicial puede modificar la estructura del cerebro. Aunque es importante reconocer cómo el cerebro influye en el comportamiento humano, los expertos también enfatizan la importancia de no sacar conclusiones sociales o políticas desmesuradas basándose únicamente en medidas aparentemente objetivas de un órgano, como el cerebro, del cual aún se desconoce mucho. Los propios autores del estudio reconocen la necesidad de investigaciones adicionales, como estudios longitudinales que observen a grupos humanos cuyos niveles de desigualdad hayan variado a lo largo del tiempo, para comenzar a entender los motivos de las diferencias observadas. A pesar de las limitaciones y críticas, este estudio representa un avance en la comprensión de cómo la desigualdad de género puede afectar la estructura cerebral de hombres y mujeres. Los resultados podrían tener implicaciones en la forma en que se abordan las políticas de igualdad de género y cómo se entienden las diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad. Sin embargo, se requiere más investigación y análisis para establecer relaciones de causalidad y determinar cómo estas diferencias cerebrales pueden afectar a la salud mental y al rendimiento académico de las mujeres en entornos de desigualdad. En resumen, el estudio sugiere que el entorno social y la desigualdad de género pueden influir en la estructura cerebral de hombres y mujeres, lo que podría tener un impacto en su bienestar y éxito en la vida. Aunque se necesita más investigación para comprender completamente estas diferencias y sus implicaciones, este estudio representa un paso importante en la dirección correcta para abordar y reducir la desigualdad de género en todo el mundo.